8 de diciembre de 1991. Es un día extraordinario en la historia de Rusia. Este día, hace 20 años atrás, se realizó una reunión secreta entre Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich. Eran los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En los últimos momentos de vida del Imperio Soviético, los tres anunciaron que un estado en el mapa mundial conocido como URSS había dejado de existir. Estamos en el denso bosque de Biloviesha, donde Bielorrusia limita con Polonia. En los tiempos soviéticos la gente venía aquí de excursión de toda la Unión Soviética. Vadim Bitsan, un periodista bielorruso de televisión, fue el único afortunado que pudo sacar fotos en el momento de la firma de los documentos que pasaron a la historia como los tratados de Biloviesha. Nos quedamos en el aeropuerto militar y entonces me acerqué a uno de los oficiales del KGB y le dije, ¿y entonces cómo puede ser esto? Usted entiende que me voy a perder una reunión muy importante. Y él me dijo, pues bueno, suba, le llevarán allá. Algunos minutos más tarde, Vadim Bitsan entendió que le estaban llevando a un lugar secreto llamado Vizhkuly, en la parte central del bosque de Biloviesha. Era ahí donde el líder de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, había decidido invitar a sus homólogos de Rusia y Ucrania, bajo el pretexto de abordar los problemas económicos comunes. Yo sabía que Yeltsin era un hombre normal. Como dijo nuestro primer ministro de aquel entonces, Kevich, tienes buenas relaciones con él. Trae la Bielorrusia para cazar. Le persuadiremos. Encontré la posibilidad de hacerlo. Así se hacían las cosas entonces. Le invité. La zona de Vizhkuly se conoce como el lugar más alto en el bosque de Biloviesha. En 1957, siguiendo las instrucciones de Nikita Khrushchev, se construyó una mansión grande para los cazadores. De esta forma se convirtió en el lugar preferido de los líderes soviéticos. El 7 de diciembre de 1991 se organizó una cacería para el líder de Ucrania de aquel momento, Leonid Kravchuk. Ya estaba anocheciendo. Kravchuk dijo que quería ir de caza. Entonces, todos subimos a un coche, con 2 guardias. Nos acercamos a Vizhkuly, donde había una torre de caza. El bisonte europeo es el símbolo del bosque de Biloviesha. Aquí se encuentra la población de estos animales más grande del mundo. Sin embargo, cazarlos está prohibido, por eso a Leonid Kravchuk le propusieron cazar jabalíes. Me dijeron, dispara, Leonid. Otros dijeron, no, espera. Vamos a llegar más cerca para que sea seguro. El jabalí estaba parado ahí, comiendo, pero tan pronto como empezamos a acercarnos, se fue lentamente. Ni le disparé. No disparé ni una sola vez aquel día, y no maté a ningún animal. En 1991, Stepan Martisyuk era el administrador de la residencia de Vizhkuly. Le encargaron organizar el alojamiento en la residencia gubernamental de los representantes de Rusia y Ucrania y recibir personalmente a Boris Yeltsin. Aquel día, Yeltsin llegó a Vizhkuly el último por la noche. Le recibí en la entrada al edificio. Yeltsin estaba achispado. Para la llegada de Yeltsin se preparaban de forma muy especial. Todos entendían que de su ánimo dependían los resultados de las negociaciones en general. Yo estaba en la entrada de la residencia y sostenía esta puerta abierta. Él pasó, le saludé, me respondió y le llevaron a su habitación, donde descansó hasta la cena. El veredicto de la Unión Soviética fue pronunciado la misma noche mientras cenaban juntos. En la planta baja, al lado de la sala de recepciones, había una sala para cócteles. Todos se reunieron en esta sala a las 8 de la noche. Cenaron hasta las 11 y después todos se retiraron a sus habitaciones. Cenamos. Sí, tomamos vodka, algunos tragos, pero no vi a nadie borracho. Cada uno tomó lo que pudo. Terminamos la cena y aquellos que querían se dirigieron al sauna. Stanislav Shushkevich todavía guarda una caricatura en su casa dedicada a aquel cóctel y los siguientes eventos en Vizhkuly. Esta caricatura muestra la atmósfera de aquellos tiempos. Es una analogía muy buena. Durante un descanso, los cazadores intercambian opiniones que no siempre son las mismas.
Pues me parece que el autor la dibujó con un buen sentido del humor. La mayoría de aquellos a los cuales su trabajo les llevó a Biscuit entendieron que aquí no solo se hablaría de reformas económicas. ¿Cómo serán nuestras relaciones económicas? Muy buenas. Tanto económicas como las otras en todos los aspectos. Perdón, tenemos que irnos. La clave del concepto de nuestras relaciones futuras se encontró cuando logramos formular la frase inicial, que la URSS, como un sujeto de derecho internacional y una realidad geopolítica, deja de existir. 11 de marzo de 1985. El Congreso del Partido Comunista eligió a Mikhail Gorbachov como secretario general. Mikhail Gorbachov fue elegido jefe de Estado. El espíritu de los cambios estaba en el aire. En el país se proclamó la perestroika. Gorbachov llegó a ser el primer líder soviético que se encontraba con la gente y hablaba con ellos directamente, sin preparar discursos de antemano. Por favor, esté más cerca de la gente. No puedo estar más cerca ya. Sin embargo, después del así llamado periodo de estancamiento, hereda una situación muy complicada. En 1986, después de que inesperadamente descendieran los precios del petróleo, cayeron los ingresos de la URSS. Además, la gran parte del presupuesto del país lo devoraba la industria militar. Es un dato estadístico que más de 80 kopecks de cada rublo, exactamente 88 kopecks, se gastaban en armamentos. El país no pudo soportar la carrera armamentista y la economía colapsó. El modo más fácil para influir y presionar a la Unión Soviética era simplemente aislándola económicamente, lo que se realizaba de diferentes formas. Había una larga lista de productos prohibidos para la venta en la URSS, aparte de otras restricciones. 7 de mayo de 1985. Mikhail Gorbachov empieza su campaña masiva en contra del alcohol. Sobre todo, las autoridades querían parar la consumición de vino barato. Como resultado, la península de Crimea en Ucrania perdió casi todos sus viñedos. Los destruían por hectáreas. La República pagó por eso con una quinta parte de su presupuesto anual. Así cortaban las viñas de 20 años, hasta la raíz. ¿Sabe? Ver cómo de esta forma cortan y dañan una viña entera es muy difícil. Eso duele. Después, el Estado admitió que la campaña contra el alcohol había sido un error. Pero aquí en Ucrania muchas personas hasta ahora no se lo pueden perdonar a Gorbachov. La caída de la Unión Soviética llevó a mucha gente a la pobreza y al paro. La gente mayor acogió las reformas sin mucho entusiasmo. No guardo rencor, pero igual algo desagradable quedó en el alma. Nos engañaron, nos prometieron todo y no nos dieron nada. Es una protesta de los nacionalistas ucranianos en el centro de Kiev. La primera ola de tales manifestaciones pasó por la mayoría de las repúblicas soviéticas a mediados y finales de la década de los 80. En una rara secuencia de eventos, los funcionarios partidistas de aquel entonces se unieron a los nacionalistas declarando que la URSS era la prisión de los pueblos. Los que ayer gritaban defendiendo la ideología de la URSS hoy resultaban ser los principales críticos del sistema. Cuando se realizaba una concentración, todo se planeaba de antemano. ¿Cuántas veces se puede decir viva la Ucrania soviética y cuántas veces viva la Unión Soviética? O sea, todo estaba tan programado, tan metido dentro de las restricciones, que a cualquiera que tratara de salirse de ese esquema, enseguida le golpeaban las manos y los pies.
Entonces, deshacerse del tal gran hermano que les controlaba en persona era el mayor sueño de los líderes de muchas repúblicas. Y ante sus pueblos lo presentaban como si les estaban salvando de la opresión del Kremlin, aunque en los tiempos de Gorbachov no existía ya ningún tipo de opresión. Este tipo de tomas durante años y años ilustraron los lemas de amistad y prosperidad de todas las repúblicas. Al pueblo soviético le prometieron que muy pronto volverían al régimen comunista. 3 años después de la perestroika, los habitantes del país vieron totalmente otras tomas. Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial en la URSS se introdujo el sistema de cupones para algunos tipos de productos. Una ola de protestas espontáneas pasó por el país. La gente exigía que pararan el crecimiento de los precios. Para el año 1991, cuando se firmó el Tratado de Biloviesha, la URSS ya estaba a punto de deshacerse. ...7 de diciembre de 1991. El bosque de Biloviesha. Esta es la residencia gubernamental de Vyskuly. El equipo de expertos de Boris Yeltsin solo tuvo una noche para preparar el texto del nuevo tratado y los documentos jurídicos de la desintegración de la URSS. Había una determinación de que las cosas no podían continuar así. Esto es una forma de actuar típicamente rusa. ¿Qué hacer después? Ya lo pensaríamos más adelante. Los ayudantes de Yeltsin se quedaron en las casas para invitados protegidos por los agentes del KGB. Todos comprendían que la información llegaba hasta Moscú y que en cualquier momento podía llegar una orden de arresto de los participantes del Tratado de Biloviesha por el intento de golpe de Estado. Si en lugar de Gorbachov en ese momento en el Kremlin hubiese estado Boris Yeltsin, no creo que nos hubiésemos marchado con tanta facilidad del bosque Biloviesha. Las confrontaciones entre los dos líderes, Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachov, llevaban desarrollándose ya varios años. En 1985 trasladaron a Yeltsin a Moscú desde la región de los Urales. Inesperadamente para muchos, muy pronto Boris Yeltsin pasó de ser un mero burócrata del partido a convertirse en el opositor de Gorbachov. Como resultado, Yeltsin fue destituido de su cargo político. De todas maneras, 2 años más tarde lo eligieron como diputado popular. Si permitimos que el autoritarismo de la dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética continúe como en las décadas anteriores, no podremos avanzar. Al contrario, seguiremos atrapados en el pantano del que solo ahora empezamos a salir. Para ese momento, los índices de popularidad de Gorbachov en el país cayeron en picado. Yeltsin, sin embargo, estaba reuniendo un nuevo equipo, comenzando a jugar con sus propias reglas y pasión deportiva. Boris Yeltsin inicialmente era un hombre muy atlético y tenía un fuerte espíritu luchador. El tenis le ha permitido mantener la forma. El 17 de marzo de 1991 se llevó a cabo un referéndum en el que Yeltsin salió elegido presidente de Rusia. Los dos presidentes, el de Rusia y el de la Unión Soviética, comienzan a dividir el poder oficialmente. Todo el mundo tenía claro que el conflicto entre ambas partes se avecinaba. Sigo sin poder perdonarme el haber sido tan liberal y no haber mandado a Boris Yeltsin al lugar donde tenía que haberlo mandado. Fue un error mío. 19 de agosto de 1991. Hay tanques en Moscú. Los funcionarios del Partido Comunista y el KGB han decidido librarse de Yeltsin y Gorbachov y conservar la Unión Soviética. Pero el intento de hacerlo a la fuerza fue un fallo y la gente tomó con hostilidad los actos violentos. La gente agarraba y arrastraba todo lo que estaba a su alcance. El trolebús se detuvo allí. El conductor salió y bajó las astas del trolebús y lo dejó cerrando la calle. La barricada se encontraba allá. Bloqueaba todas las entradas del edificio. Ucrania, Crimea.
La residencia de Mikhail Gorbachev en Foros se convirtió en su prisión durante 3 días. Entre los conspiradores había altos rangos del KGB que se encargaban de vigilar a Gorbachev. No tengo ni idea de qué hubiera ocurrido si Gorbachev hubiese tratado de escapar de la residencia con la ayuda de alguien, pero estoy seguro de que hubiese tenido que afrontar serias consecuencias. Como consecuencia, el presidente de la URSS fue aislado del resto del mundo. Todo lo que podía hacer era grabar un pequeño mensaje con una cámara de vídeo. Se ha producido un golpe de Estado. Este acto anticonstitucional está basado en una tremenda mentira. Por supuesto que también pensé que no solo mi familia, sino también el pueblo saldría perjudicado, que era inevitable que se derramara sangre, sobre todo en un país tan grande como el nuestro. El pueblo se pone en marcha lentamente, pero una vez que lo ha hecho, es difícil detenerlo. A diferencia de Gorbachev, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, era mucho más resuelto y decidido. Consiguió llegar hasta la Casa Blanca y se convirtió en el centro de los noticiarios durante 3 días. Declaramos ilegales todas las decisiones y declaraciones del Comité de Emergencia. A diferencia de Yeltsin, los organizadores del golpe eran extremadamente inconvincentes. En una rueda de prensa, ya tras la primera pregunta de la periodista Tatiana Malkina acerca del acontecimiento, el líder del golpe, Gennady Yanayev, denotaba un nerviosismo que le hacía temblar las manos. Se veían demacrados, casi sin vida. Eran terriblemente inconvincentes. Era como si les hubiesen esparcido ceniza por encima. Tenían los rostros grises y la mirada evasiva. Su apariencia era de personas que habían perdido una batalla recién comenzada. El golpe de Estado finalmente fracasó. Las unidades especiales del KGB se negaron a irrumpir en la Casa Blanca y los tanques del ejército fueron finalmente retirados de la capital. Muchas personas sintieron que estaban esculpiendo la historia con sus propias manos. El brillante futuro sobre que los comunistas habían estado hablando durante 70 años por fin se hizo posible. Podíamos construirlo con nuestras propias manos. Estábamos acostumbrados al hecho de que el Estado era omnipotente, que podía romper o destruir a quien fuera, pero esta vez nada ocurrió. La gente se levantó como un muro. Dijimos, no, ya basta. Mikhail Gorbachev era un hombre diferente cuando volvió de su cautiverio en Crimea. Su autoconfianza se había debilitado. Las personas deben saberlo. El mundo entero debe saber que ha habido una conspiración y lo que tramaban los conspiradores y lo que querían conseguir de mí, nunca lo consiguieron. Lo contaré algún día. Tan solo unos días más tarde, Boris Yeltsin interrumpió su discurso en el Parlamento, demostrando quién estaba ahora a cargo de todo. Boris Yeltsin me acaba de entregar un resumen de la reunión del gabinete, pero no lo he leído todavía. Entonces léalo. Le convencieron de que la única forma de que entrara al Kremlin era derribando la Unión Soviética. Era la única posibilidad de deshacerse de Gorbachev. Yeltsin tenía claro que quería ser el líder del país y ocupar el mismo despacho que en su tiempo ocuparon primero Lenin y después Stalin. 7 de diciembre de 1991. Boris Yeltsin llega a Minsk. El propósito de su visita es entablar relaciones económicas entre dos repúblicas, Rusia y Bielorrusia, que todavía formaban parte de la Unión Soviética. Creo que a Rusia y Bielorrusia les une una amistad de cientos de años. Durante décadas hemos tenido la idea artificial de que una nación era el hermano mayor y otras eran los hermanos pequeños. Pero ese tiempo ya pasó. En ese momento, las dos partes toman la decisión de invitar al líder ucraniano a hablar por primera vez sobre un futuro conjunto sin tener en cuenta a Gorbachev. Sí, por supuesto que se trataba de hablar sin Gorbachev. Incluso diría que todos sabíamos que no seríamos capaces de persuadir a Gorbachev. Su palabra ya no tenía peso.
Que él podía decir una cosa y hacer otra. El 7 de diciembre al anochecer, Yeltsin ya se encontraba en Visculí. Al día siguiente recibieron a la prensa en el vestíbulo del edificio y las partes firmantes del acuerdo aparecían periódicamente ante ellos. Las decisiones principales se tomaron, sin embargo, de puertas adentro. En cuanto comenzamos a trabajar surgió la duda, ¿quién escribiría? Yo dije, dejen que lo haga yo, estoy acostumbrado a ello, he trabajado en el sector ideológico del partido, dejen que yo comience. Así que tomé los papeles, cogí el bolígrafo y comencé a escribir. Hacia el mediodía el texto del acuerdo estaba terminado. En el vestíbulo comenzaron a poner las mesas para la firma y aquí fue cuando surgió un momento interesante. En el edificio presidencial de Visculí no había ni máquina de escribir ni mecanógrafas. El director del Parque Nacional Bielowieża estaba allí. Le encomendaron traer a su secretaria una máquina de escribir, papel y todo lo demás. Ella estaba sentada escribiendo todo lo que le daban. ¿Se da cuenta de qué tipo de documentos debe escribir hoy? Sí, me doy cuenta. ¿Cómo no iba a entenderlo? ¿Te sientes orgullosa de ello? Claro que estoy orgullosa. Le llevó su tiempo teclear el texto con un solo dedo. Lo comprendo, decía, pero dudo que comprendiese el significado de lo que realmente estaba ocurriendo allí. Más tarde se daría cuenta del tipo de historia en que se había metido y que debía morderse la lengua. A las 2 de la tarde del 8 de diciembre, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia habían firmado el acuerdo sobre la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Comunidad de Estados Independientes. A muchos oficiales de la CIA, incluso a mí, nos despidieron. La razón principal era que ya no había necesidad de hacer el trabajo que estábamos haciendo hasta entonces. Nuestro objetivo principal era la Unión Soviética. Ahora había desaparecido. Durante la ceremonia de las firmas apareció una incómoda duda. ¿Cómo sería informado Gorbachov de todo esto? Se tomó la decisión de hacer dos comunicados al mismo tiempo, uno al Kremlin, otro a la Casa Blanca. Al presidente Bush lo llamó Boris Yeltsin y Stanislav Shushkevich llamó a Gorbachov. Y mientras yo explicaba a Gorbachov lo que había ocurrido, oí que Bush ya estaba informado. Así que Gorbachov me dijo en tono seguro, ¿se puede usted imaginar lo que va a decir la comunidad internacional sobre este hecho? Yo le dije, Mijail, me lo puedo imaginar. Tenemos a Bush que apoya esta decisión. En ese momento Gorbachov enmudeció y después de una pausa colgó. Lo que yo estaba haciendo era defender la Unión Soviética hasta el último cartucho, pero fallé. Poco después de que fuera firmado el acuerdo, los delegados se sintieron capaces de hablar a la prensa. El único al que no entrevistaron fue Boris Yeltsin, aunque intentó informar a la prensa. Ahí estaba Yeltsin, algo acalorado, que decía, déjenme hablar a mí también. Nosotros estábamos dispuestos a grabar, pero Korzhakov, el jefe de seguridad de Yeltsin, tapó la cámara con la mano y pidió que no se grabara nada. Y añadió, les advierto que si aparece publicada alguna imagen comprometedora de Boris Yeltsin, tendrán que vérselas conmigo. Y nos mostró su pistola. Los empleados de la residencia de Visculí permanecieron ahí otras 24 horas para poner todo en orden. El encargado, Stepan Martisyuk, volvió a casa deprimido. En general, era todo muy doloroso. Ya podíamos sentir que la desintegración de la Unión Soviética fue un verdadero golpe del destino. Reinaba la incertidumbre y el miedo. Stepan Martisyuk y sus colegas vieron el final de esta historia en las pantallas de televisión en menos de un mes, cuando la bandera de la Unión Soviética desapareció del Kremlin. Los acontecimientos que se vieron en la televisión durante la década siguiente resultaron ser más inquietantes.
Fueron tiempos muy duros y fue doloroso todo eso. Hoy en día la mayoría de los empleados de la residencia de Visculí que fueron testigos de todos aquellos acontecimientos están retirados. Cazar en la reserva de los bosques de Biloviesha ya no está reservado a la élite. Cazadores de diferentes países vienen aquí y la mayoría de ellos ignoran el hecho de que en este lugar, hace 20 años y en menos de 24 horas, se decidió el destino de la Unión Soviética. Era una información completamente nueva cuando vine aquí. Sabía lo que había ocurrido, pero no sabía que fue en este país y en este lugar. ¿Qué ocurrió realmente en el bosque de Biloviesha en diciembre de 1991? ¿Fue el comienzo de un nuevo juego con nuevas reglas o un disparo por la espalda al decadente imperio? Las discusiones sobre esto no han cesado en los últimos 20 años. Siguiendo las instrucciones de Nikita Khrushchev, se construyó una mansión grande para los cazadores. De esta forma se convirtió en el lugar preferido de los líderes soviéticos. El 7 de diciembre de 1991 se organizó una cacería para el líder de Ucrania de aquel momento, Leonid Kravchuk. Ya estaba anocheciendo. Kravchuk dijo que quería ir de casa. Entonces, todos subimos a un coche, con 2 guardias. Nos acercamos a Visculí, donde había una torre de caza. El bisonte europeo es el símbolo del bosque. Estamos en el denso bosque de Biloviesha, donde Bielorrusia limita con Polonia. En los tiempos soviéticos la gente venía aquí de excursión de toda la Unión Soviética. Vadim Bitsan, un periodista bielorruso de televisión, fue el único afortunado que pudo sacar fotos en el momento de la firma de los documentos que pasaron a la historia como los tratados de Biloviesha, Rusia y Ucrania, bajo el pretexto de abordar los problemas económicos comunes. Yo sabía que Yeltsin era un hombre normal. Como dijo nuestro primer ministro de aquel entonces, Kevich, tienes buenas relaciones con él. Trae la Belovesa para cazar. Le persuadiremos. Encontré la posibilidad de hacerlo. Así se hacían las cosas entonces. Le invité. La zona de Visculí se conoce como el lugar más alto en el bosque de Biloviesha. En 1957, 8 de diciembre de 1991. Es un día extraordinario en la historia de Rusia. Este día, hace 20 años atrás, se realizó una reunión secreta entre Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich. Eran los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En los últimos momentos de vida del Imperio Soviético, los tres anunciaron que un estado en el mapa mundial conocido como URSS había dejado de existir. Nos quedamos en el aeropuerto militar y entonces me acerqué a uno de los oficiales del KGB y le dije, ¿y entonces cómo puede ser esto? Usted entiende que me voy a perder una reunión muy importante. Y él me dijo, pues bueno, suba, le llevarán allá. Algunos minutos más tarde, Vadim Bitsan entendió que le estaban llevando a un lugar secreto llamado Visculí, en la parte central del bosque de Biloviesha. Era ahí donde el líder de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, había decidido invitar a sus homólogos de Rusia